Así que por eso lo traje escrito y también soy capaz de leer sin anteojos. ¿Cierto? El 21 de abril de 2011, a la tarde, sola en su dormitorio en esta misma ciudad que aparece como fondo o mar de fondo en todo lo que escribe, Aurora Venturini se cayó. No un desmayo, no un asalto. Desde mi estatura y sobre el piso de cerámica, dicen los rieles, quitándole cualquier pretensión espectacular y también existencial a la caída, y dejando habilitado, el chiste macabro, porque también se puede decir así. El 21 de abril de 2011, Aurora Venturini resultó víctima de un accidente doméstico. Justo ella, que no hace lo que hace. Tal vez una vendetta de esas cerámicas que la aguantaron alardear de su inutilidad para el lampaz y los mandados, su coqueta ostentación de ser y estar para otra cosa. Oligarquía de las letras que aparece cuando da una entrevista, pero también indefectiblemente cuando hablan sus protagonistas femeninas, y siempre platenses, como Yuna de las Primas, Chela de Nosotros los Caserta, o la mujer que no tiene nombre en los rieles y que declara sin mosquearse: nací sobredotada, que significa excedida del común. O antes fui valiente y brillante, aludiendo a un pasado que caiga quien se caiga, nunca se le va. Conozco algo sobre el episodio de la caída, no solo porque leí los rieles, donde entre líneas y calmantes ese hecho verídico funciona como detonador de lo que ella no sin sorna llama recuperación, minusvalía psicofísica o infierno, sino porque esa misma tarde, unos minutos después, me estaba llamando por teléfono quien entonces era su secretaria. Me dijo que Aurora se había quebrado la cadera, que seguro que otros huesos más, porque los de urgencias estaban desistiendo de usar la camilla para levantarla, que ahora mismo manoteaban la colcha de la cama y empezaban a empujar a Aurora hacia el centro del trapo. Intentaban recogerla del suelo con todas las partes, con el cuidado y los manotazos con los que se agrupan las piezas de un jarrón, suponemos que chino, seguro que roto. Me dijo que mañana lo operaban. Tal vez iba a agregar que por eso no iban a venir a tomar el té a mi casa como habíamos quedado con un mes de anticipación. Pero justo Aurora le interrumpió y le pidió el teléfono. Yo escuché, pasame, y temblé. Quise salir de todo como se quiere morir, pero solo un rato, que tiene que acercarse a dar un pésame. Pero ¿qué pésame ella quiere? Un pésame al muerto. Pero al muerto que está vivo. Tuve tiempo de pensar esto y también de creerme que si Aurora pedía hablar en una situación semejante, era porque tenía algo importante que decir. Como todos los piadosos que se vuelven heroínas ante las desgracias ajenas, imaginé ser la depositaria de una frase de cariño extraordinaria de parte de Aurora, un legado, una confesión. Y todo en un segundo me dije que yo iba a estar a la altura, sin falta iba a cumplir con todo. Dije hola, y Aurora dijo, Liliana, me caí. Si le pregunté cuánto dolía o si le dije que todo iba a pasar porque ella es muy fuerte y ya se había repuesto nada menos que a la indiferencia de tantos años sobre su obra, son unos papelones que olvidé y que Aurora no oyó. Dijo lo que tenía que decir y siguió con su historia. Cortó. Yo en mi lugar, su lectora, aferrada a los desciframientos, me quedé quieta. ¿Qué habrá querido decir con me caí? Se cumplieron 2 años y cuando leo los rieles encuentro que el accidente doméstico pasó a ser un ensayo general de la muerte. Parece ingenuo, prepotente, pero creo que por primera vez puedo comprobar lo que ya sospechaba. Quiero decir, hay un mecanismo exclusivo que tiene ella, creo que escondido en su casa, donde un puñado de acontecimientos que siempre son los mismos pasan a ser literatura en esa factoría Venturini. Hasta hoy esa realidad contaba con 4 o 5 tormentos, exactamente los mismos villanos y villanías por un lado, y las mismas reconfortantes escapadas a Europa como bálsamo, procesados de diferentes personajes y en diferentes situaciones. En los rieles aparece uno completamente nuevo. En Crónica Macabra, Aurora Venturini, más Catalina de Siena que Dante, se propone relatar el infierno de la decadencia física, del regreso a la peor de las infancias, la orfandad rodeada de gobernantas, que aquí deben llamarse enfermeros y enfermeras que usan diminutivos, kinesiólogos, mucamas, doctoras que se ríen entre ellos y parecen nenas recién bañadas, un médico bueno y todos los otros que ocultaban desde la puerta fea y amarilla preguntando ¿cómo se siente? Y una contestaba bien y presto se iban. Aparecen aquí las intrigas que ocurren por fuera de la cama ortopédica, la convivencia con ancianos que piden por la mamá y lloran de noche. Intercalado, el fluir de la propia mente que puesta al borde encima se le da por vagar, por confesarse, por juntar los mejores recuerdos que confirman lo grande y lo excedida de común que ella es, y que no tiene abuelos. Las críticas literarias asumen que Los Rieles es una novela. La editorial Mondadori, un tanto más cauta, en su contratapa habla de el libro y pone la foto del autor en tapa. Si le preguntamos a ella, nos dice: en Los Rieles
shock y se trataba de una historia desopilante llena de personajes deformes, violadores, prostitutas y asesinos. No es la ocasión aportar una idea a la disputa entre autobiografía y autobiografía, ficción y testimonio, pero sí de proponer que este libro, el cuarto que se publique en lo que se podría llamar con énfasis gaucho La Vuelta de Aurora Venturini, confirma un sello propio, la escritura como revancha, como escrache y construcción de una genealogía personal y platense. Si pudiéramos poner sus libros encimados como en papel manteca, encontraríamos el escrache a los padres, al profesor mayor que le enamora y la decepciona, al chico de la bicicleta que la turba, la sombra de un hermano minusválido del que tiene que ocuparse, los gorilas, los intelectuales que la ningunean. Ni a tantos amamos, ni tantos nos destruyeron, y en el universo Venturini fueron estos, hasta hoy. Este libro completa su tradición inspirada en la mitología sarmientina, donde la pluma y la palabra es de espada, literatura como ajuste de cuentas y reconciliación cero con la realidad. Tiemble el sistema hospitalario, tiemblen los que miran por otro lado cuando pasan por la ventana de un geriátrico, tiemblen también los eficientes, los que funcionan, por ejemplo, el kinesiólogo elástico como un gato toma aire en el umbral del complejo departamental en propiedad horizontal, aspirando aire y 2 saltos le bastan para tocar el timbre de mi estanco, aspire el aire satisfecho de funcionar esplendorosamente, seguro. Tiemblen finalmente aquellos, yo incluida, que como decía Panoso, que en reseñas y loas desde que ganó el premio en 2007 no dejaron de hacer referencia a que una señora de 85 años había hecho la promesa. Ah, la edad importa. Ahora expone lo que es ser vieja en una cama de hospital, que lo sepan. Peor que la caída es recuperarse. Una primera cirugía, una complicación intestinal, otra cirugía, unos días en los que estaba la dan por muerta, el regreso a la inconsciencia y meses en un centro de rehabilitación. Y aquel viaje nos deja este souvenir. Antes pensé en la fatalidad de la muerte, dice ella, vocablo que evito, como un universal diván acogedor de sueño eterno. Luego de mi caducidad psicofísica, le temo. Si un editor recibe esta sinopsis, y estuve con Aurora allá en su casa, le contó a Marcelo Panoso, podría espantarse temiendo la epopeya de Víctor Sueiro. Aurora es muy consciente de que juega con fuego, así que ella misma cita a Sueiro en su libro, poniéndolo en su lugar, es muy otro. Dice, me acordé de un libro angelical cuyo autor, Víctor Sueiro, escribió sobre los territorios muy exclusivos, increíbles, que transitaran. Seguramente los transitó. En la muerte que nos lega a los rieles no hay túnel ni luz blanca, no hay mirada pacificadora ni hay bienvenida. El más allá que se siente con exceso de drogas y el abdomen rajado es la presencia de un diablo con estilo capanga. Y unas lagartijas que le dicen, como le dijeron tantas veces que presentó sus libros editoriales, estás muerta hace 8 horas. ¿Qué hay de nuevo y qué hay de viejo en los rieles? Será una casualidad, pero si se fijan, la estética de las tapas de sus libros siempre ponen a una niña en una pose de alerta o inquietud, y desde los títulos se nos adelanta siempre la perversión de la familia. Los libros de Aurora dicen de entrada que van a agarrársela con lo más sagrado. Después de leer Las Primas, por ejemplo, es muy difícil considerar con inocencia ese parentesco oblicuo, que no son hermanas pero comparten abuelos, son amigas pero menos que eso, un vínculo cargado de sangre pero también de una distancia política que las ampara del incesto. Nosotros los Caserta anuncia un nosotros habilitado por la prosapia del apellido, que tiene incluso un castillo propio en el sur de Italia que Aurora conoce muy bien. Es el nosotros opresor de los clanes, de las fotos grupales donde cada uno ocupa un lugar preciso y siempre hay unos cuantos obligados a fingir ser otros. El libro de cuentos que sacó hace poco se llama El marido de mi madrastra. Y eso es su propio colmo para mí. Aquí el grado de retorcimiento en el parentesco es tal que obliga a pensar de qué está hablando esa hija, quién es ese hombre. Yo creo que ese título le disputa a Augusto Monterroso el podio de haber escrito el cuento más breve del mundo. Los rieles, en cambio, no admiten metáfora familiar, salvo que digamos que son paralelos, que nunca se tocan, seguro que están oxidados y les pasa un tren por encima. La niña en la etapa fue reemplazada por la misma autora que no se defiende, o sí, está leyendo un manuscrito. Los rieles comparten la sintaxis de sus otras novelas, un vocabulario enriquecido por venturinismos, pero con una voz que se pretende más de autora. Todo lo que dice de sus mayores en los otros libros lo dice de forma más directa y tanto que cuando habla de ellos les dedica el formato de diccionario. Por ejemplo, ya tenemos la entrada de padre. Payaso, terrible dentro de las casas, matón de nenas chicas, glotón, vago sin redención, el dueño. Y para la madre también hay. Delatora, mentirosa, sin meta que no fuera el acto sexual,
enemiga del agua y el jabón en invierno y en verano, la dueña. Su goce máximo, llevar cuentos al dueño sobre mi conducta. A los 19 años me fui de la casa de los dueños. Las narradoras de los fieles, como todas las narradoras de Venturini, en algún momento se dirigen directo al lector, se le suben al hombro, a veces para sobornarlo, a veces para psicopatearlo, como por ejemplo cuando dice: apelo a tu buena voluntad, querido lector, no me hagas a un lado como me han hecho personas de mi más próximo mundo circundante. Entonces, cuando uno ya está dentro de su perversa lógica de traiciones y heridas desmedidas, dan ganas de revolear el libro a ver qué pasa, hacerle un bien o un mal tremendo, desmedido, que nos convierte en personajes deformes de su propia novela. Pero eso no pasa. Siempre gana la partida Aurora. Más fuertes son siempre sus encantadoras palabras, que ya no son, con perdón de la palabra, tremendamente familiares. Y entonces nos quedamos quietos, tratando de descifrar qué dijo Aurora cuando dijo: